50 kilómetros al sudeste de Tiatira, sobre una meseta de 500 metros de elevación, edificada y provista de fuertes muros protectores, se encontraba la ciudad de Sardis. Su ubicación la hacía fácil de defender contra los ataques de ejércitos invasores. El descuido de sus habitantes contribuyó a que fuesen sorprendidos por los soldados persas que subieron por la ladera empinada durante la noche, encontrando la guardia desprotegida. Años más tarde, las tropas de Alejandro Magno y luego las de Antíoco el Grande conquistaron la ciudad durante la noche, de la misma manera que los persas siglos antes. En el año 190 a.C., el reino de Pérgamo anexó la ciudad y posteriormente formó parte del Imperio Romano. En el año 17 después de Cristo, el emperador romano Tiberio donó el equivalente a $1 millón para restaurar la ciudad devastada por un terremoto. Para tiempos de Juan, la ciudad seguía siendo rica, puesto que era mantenida por Roma. Viviendo en esta atmósfera, los cristianos aparentemente habían absorbido el carácter de la ciudad. Llegaron a aletargarse y a ser descuidados. Los cristianos de Sardis, en su mayoría, habían caído en la complacencia espiritual mediante la adaptación y las concesiones al ambiente pagano que los rodeaba. Lo mismo sucedió con la Sardis profética. Sardis significa renuevo, reforma o remanente, y comprende desde los años 1563, la última sesión del Concilio de Trento, hasta el año 1798, cuando el Papa es llevado preso por el general Berthier. La iglesia de Sardis representa un regreso del cristianismo a sus fuentes. En la iglesia de la Reforma, su pueblo redescubre el mensaje original de la Biblia. Este movimiento estableció un acceso directo a los documentos bíblicos, quitando las barreras del sacerdote y la tradición. Los eruditos incentivaban el estudio de la Biblia en sus idiomas originales, el griego y el hebreo, y comenzaron a producir las primeras gramáticas hebreas. Pero no todo iba bien en la Reforma protestante. Existían diferencias doctrinales que impedían la unidad. Todos alegaban tener razón y la Reforma fracasó. Como consecuencia, hubo una declinación en la vida espiritual de sus miembros. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis representa el tiempo de las iglesias que se habían separado del catolicismo. Llevaban el nombre de vida, el nombre de Cristo. Por eso se las conoce como cristianas. Sin embargo, existía una falta de unidad en cuestiones doctrinales. Cada uno de los grupos establece credos y estos credos desalentaban la búsqueda de nuevas verdades bíblicas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si bien el protestantismo no iba en la dirección correcta, muchos todavía se esforzaban en lograr la perfección del conocimiento de la verdad en las Escrituras. Sé vigilante y afirma, dice el texto, porque como la Sardis literal, sus guardias se habían dormido y habían dejado de vigilar. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La queja de Cristo es que las obras de Sardis no alcanzan a ser perfectas. Sardis no alcanza a la norma de la perfección ni las expectativas que tenía Jesús. Sucedieron algunos inconvenientes en esta época. Por ejemplo, Calvino hizo que eruditos tales como Miguel de Servet fuesen ejecutados en la hoguera. Lutero se irritaba frente a cualquier persona que no siguiera su ejemplo, en especial católicos y judíos. En Bohemia, los husitas entraron en guerra con Roma papal tras el asesinato de Juan Hus. Pero el principal evento que hizo que la Reforma protestante fracasara sucedió en la última sesión del Concilio de Trento. Muchos clérigos estaban dispuestos a aceptar la justificación por la fe y el principio de la sola Escritura. El argumento de los protestantes era: necesitamos solamente de la Biblia como norma y regla de fe y conducta.
La oposición católica decía, no, necesitamos de la tradición para interpretar las Escrituras. Ustedes son solamente un grupo de rebeldes. Hasta que en algún momento alguien apareció y planteó a los defensores protestantes y les dijo, ¿por qué aceptan algunas tradiciones de la Iglesia y otras no? Finalmente, luego de este estrés mental largo e intensivo, el arzobispo de Regio entró al concilio con el siguiente argumento contra el grupo que se aferraba solo a la Escritura. Los protestantes alegan basarse solo en la palabra escrita. Ellos profesan aferrarse solo a las Escrituras. Como estándar de fe, ellos justifican su rebelión con el pretexto de que la Iglesia ha apostatado de la palabra escrita y sigue la tradición. Ahora, los protestantes alegan que ellos se basan sobre la palabra escrita y esto no es verdad. Su declaración de aferrarse a la Biblia solamente como estándar de fe es falso. Prueba de esto es que la palabra escrita manda explícitamente la observancia del séptimo día como el sábado. Ellos no observan el séptimo día y lo rechazan. Si ellos verdaderamente se aferraran a las Escrituras como su estándar, ellos estarían observando el séptimo día, así como las Escrituras lo mandan. Pero ellos no solo rechazan la observancia del sábado como fue mandado en la palabra escrita, sino que han adoptado y practicado la observancia del domingo por el cual ellos tienen solo la tradición de la Iglesia. En consecuencia, su reivindicación de que solo las Escrituras son su estandarte se derrumba y la doctrina de la Escritura y la tradición como esencial queda establecida de manera completa y los protestantes mismos son jueces de este asunto. En un artículo católico publicado en 1893 sobre la observancia del domingo por parte de los protestantes, se dice lo siguiente. Esta fue la inconsistencia entre la práctica protestante comparada con la profesión protestante que dio a la Iglesia Católica la tan ansiosamente deseada y buscada razón para poder condenar al protestantismo y a todo el movimiento de la Reforma como una gran rebelión egoísta contra la autoridad de la Iglesia. Esta es hoy la posición de las partes en esta controversia. Hoy en día, como lo demuestra este documento, este es el asunto vital sobre el cual la Iglesia Católica critica al protestantismo y sobre el cual ella condena la posición popular protestante, la cual es indefendible, contradictoria y suicida. ¿Qué harán los protestantes? ¿Qué hará el protestantismo? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. 2 veces la ciudad de Sardis cae porque sus defensores dejaron de recordar su historia pasada. El llamamiento que Jesús hace a la iglesia de Sardis es que pueda recordar y volver a su estado de fe verdadera y pura. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Para el que no vigila, la segunda venida de Cristo va a ser sorpresiva como la de un ladrón en la noche. Leemos en otros textos de la Biblia: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Jesús no vendría en tiempos de Sardis, pero su advertencia se extiende hasta el tiempo del fin. Esto nos indica que el protestantismo seguiría existiendo hasta la segunda venida, y hasta la segunda venida tendría tiempo de arrepentirse. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Un grupo de Sardis seguiría siendo fiel y sería revestido con la justicia de Cristo.
Pero esta justicia no se gana, se obtiene por fe. Y no borraré su nombre del libro de la vida. En el libro de la vida se registran a todas las personas que han aceptado la salvación de Jesús. Pero si estas personas en algún momento deciden apartarse de la fe, su nombre es borrado. Por otra parte, aquellas personas que no aceptan la salvación de Jesús, sus nombres no son anotados. Por eso el libro de la vida cumple un rol fundamental en el juicio celestial. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús ya había hablado anteriormente sobre confesar su nombre en Lucas 12, el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Así que la Reforma Protestante venía haciendo bien su trabajo, predicando sobre la justificación por la fe y confesando el nombre de Jesús. Pero no lograron la unidad doctrinal ni en el amor. Así que la Reforma fue solamente a medias y la protesta cesó. Sería tarea de otra iglesia completar con la obra de la Reforma, denunciar el sistema de adoración falso y predicar no solamente de la justificación por la fe, sino también de la santificación. Para conocer esta otra iglesia, te invito a que nos acompañes en los próximos videos de estudio de Apocalipsis.